del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el mensaje número 15. Mensaje número 15, mis hermanos. Nosotros ya habíamos estudiado el capítulo 6 y comenzamos bueno, en el capítulo 6 ya habíamos visto los primeros diáconos de la iglesia. Habíamos visto hace 8 días la persecución contra uno de esos diáconos llamado Esteban, y así terminó el capítulo 6. Y vamos a mirar el capítulo número 7, que tiene que ver con el discurso de Esteban y su muerte. Son 60 versículos y todos los voy a predicar hoy. No voy a hacer la lectura inicial, vamos a ir paso a paso. Ahora, ¿por qué lo voy a hacer así, hermano? Porque es mejor. Realmente no hay cabida de cortar y es mejor hacerlo de una sola. Comienzo diciendo, hermanos, que después de la acusación falsa que se hizo contra Esteban, que lo vimos hace 8 días, el sumo sacerdote ahora espera una respuesta de Esteban. Dice la razón por la cual Esteban ahora va a responder. Y en esa respuesta, muchos lo llaman más bien como una defensa o una apología que él va a hacer ahora a su propia vida, a la acusación que se le está haciendo. Y sí, le pongo discurso de Esteban, pero realmente algunos consideran que no es una predicación, que es un recuento, algunos hasta lo menosprecian, pero no, amados hermanos, es un discurso que él hace de su defensa en cuanto a esa acusación, pero que es impresionante lo que él va a hacer ahora. Entonces miremos el capítulo número 6, versículo 11 al 15, donde vamos a ver las acusaciones que le hacen a él, y así mismo conectamos con el capítulo 7, versículo 1, para ver por qué él tiene que hacer una defensa ahora. Dice Hechos 6, versículo 11, dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y se levantaron al pueblo, es decir, lo hicieron como era revoltoso, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Es decir, la acusación que le están haciendo en el concilio, que son 4 acusaciones, que son de las más bravas, que esas acusaciones lo hacen ser digno de muerte. Entonces ahora lo que hace el sumo sacerdote es diciéndole: ¿qué dices de esto? ¿Qué va a responder frente a estas acusaciones que se le están haciendo? Ahora, ¿cuáles son esas acusaciones? Versículo 11 dice: dijeron, trataron y sobornaron para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo acusaban de que él había blasfemado contra Dios y que había blasfemado contra Moisés. La última parte del versículo 3 está la otra. Dice: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces, ¿cuáles son esas 4 acusaciones? Que lo que va a hacer ahora en su discurso, que él va a comenzar a narrar la historia judía en varias etapas, y esto le va a permitir a él hacer una defensa de estas 4 acusaciones que le hacen los judíos. ¿Cuáles son? Usted ha hablado palabras blasfemas contra Dios, eso lo vamos a ver. Usted ha hablado palabras blasfemas contra Moisés. Usted ha hablado palabras blasfemas contra la ley. Y usted ha hablado palabras blasfemas contra el templo, contra el lugar santo. Entonces son 4 acusaciones que le hacen, que precisamente en el discurso que él da, y hablando pues de las historias, él va a hablar de 4 etapas de la historia de Israel, pues ahí se defiende. Es más, algunos comentaristas han dicho que Esteban es acusado, pero ahora él, con su defensa, viene a acusar. De ser acusado se vuelve ahora el acusador, porque eso es lo que él va a hacer. Entonces yo voy a hablar, hermanos, de 6 puntos en esta hora.
Y es su defensa sobre su blasfemia contra Dios, su defensa sobre su blasfemia contra Moisés, su defensa sobre su blasfemia contra la ley, su defensa sobre su blasfemia contra el templo, su confrontación a los judíos y su muerte cruenta como una represalia. Ok. Entonces, son 6 cosas que las vamos a ver ahí, que yo no voy a ir a otra parte. Al final solamente tocaré un verso extra, pero hoy no me voy a mover de estos capítulos, así que usted necesita estar ahí la Biblia abierta porque ahí voy a estar. Y ahí va a encontrar estos 6 puntos de la defensa que él va a hacer de esas acusaciones que le están haciendo. Obviamente en esas acusaciones que le hacen y en la defensa que él plantea ahora, y de esa manera él va a acusarlos a ellos, él va a tocar la historia del Antiguo Testamento. Y yo no voy a ir ahí ni le voy a dar las citas, pero usted puede ir, tiene una Biblia con concordancia, o una Biblia, perdón, con referencia, ahí va a encontrar. Esto es muy fácil lo que él va a decir, porque se supone que es conocido. Los judíos que estaban allí lo conocen muy bien, conocen la historia de Israel. Si tú leíste la Biblia por lo menos una vez, o el Antiguo Testamento, conoces la historia de Israel, así que no tenemos que ir por allá. Lo primero que vamos a hablar entonces es, que son 6 cosas, es su defensa sobre su blasfemia contra Dios. Le hemos oído hablar blasfemias contra Dios en la acusación. ¿Y dónde está la respuesta? La encontramos desde el versículo 2 hasta el versículo 16. Vamos a ver, estamos en Hechos 7, pero vamos por partes. Lo primero que narra es el llamado que Dios le hace a Abraham, versículos 2 al 5. Entonces mire cómo él dice versículo 2, cuando le dice, bueno, ¿y usted qué dice ahora, Esteban, frente a estas acusaciones que le están haciendo? Verso 2, él dijo, varones, hermanos y padres. Aún mire el respeto que les tiene, y los llama varones, hermanos, y los llama padres. Ahora, yo quiero decirles algo, en esta defensa que él va a hacer, y obviamente lo va a acusar, él ya sabe, Esteban ya sabe que tiene una sentencia de muerte. Él ya lo sabe, por las acusaciones que le están haciendo. Pero aún así, él va a dar su defensa. Dices, oíd, y por ahí comienza, el Dios de la gloria. Y me impactó cómo arranca él, porque lo están acusando de que él está blasfemado contra Dios. Y él cuando dice el Dios de la gloria, inmediatamente con eso ya está despejando toda duda. Yo jamás he blasfemado contra Dios. Es más, los va a acusar, ustedes son los que han blasfemado contra Dios. Y entonces, la defensa dice, vea, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Ahora, si uno mira Mesopotamia, y otros textos obviamente hablan de que era un pueblo muy idólatra, antes que morase en Harán, antes de que fuera llamado. Y ese Dios de la gloria le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Usted encuentra eso en Génesis 11, en Génesis capítulo 12, y otras, en Josué y otras partes. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y note que él está hablando que fue Dios quien fue a buscar. Es más, es bien interesante porque a donde quiere apuntar Esteban es a lo siguiente: ustedes que están aquí que dicen que yo he blasfemado contra Dios, que soy judío como ustedes, es más, y habla también del templo, y ustedes que creen que yo estoy hablando blasfemando contra el templo, ustedes han hecho del templo prácticamente una idolatría, pensando que Dios solo se encuentra en ese lugar. Dice, ese Dios, les voy a decir cómo comenzó la cosa, ese Dios fue el que llamó a Abraham, donde ustedes dicen que son los hijos, supuestamente todos nosotros somos hijos de Abraham. Lo llamó, fue Dios. Y él salió, dice, habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. En la tierra que ustedes están aquí porque Dios trasladó a Abraham, en la cual vosotros habitáis ahora. Dios les trasladó a esta tierra. Dios trajo a Abraham de un lugar y lo trajo a esta tierra donde ustedes están morando ahora. Entonces con eso de alguna manera le están dando a entender cuál blasfemia. Y no le dio herencia en ella, ni aún en esa tierra, ni aún para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y ahí están entrando obviamente ellos. Entonces lo primero que él hace. Lo segundo es que vemos que él narra ahora el pacto que Dios hace con Abraham. Versículos 6 al 8. Y le dijo Dios, así, otra vez, y él está mencionando a Dios,
¿Dónde están las blasfemias que yo he hecho contra Dios? Vuelvo y les estoy narrando la historia que ustedes ya conocen. Por eso algunos escritores eruditos han dicho que es un discurso, que eso no es un discurso, que cómo se le ocurre que él no debió haber hecho eso. No, hermano, él sabe lo que está haciendo. Además me llama la atención aquí, para los predicadores que quieren traer cosas nuevas, que Dios les muestre por ahí, que Esteban lo único que hizo fue citar la palabra, solamente leyendo la Biblia y citando la palabra, porque ella habla por sí sola. Amén, somos edificados así. Y él le dijo, y le dijo Dios así, que su descendencia extranjera, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Note que eso le dice Dios a Abraham. Le dice, mas yo juzgaré, dijo Dios. Otra vez, él está mencionando a Dios. Dios es el autor de todo esto. Yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Por qué ustedes definen la circuncisión y circuncidan? Porque es que Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a las 12 patriarcas. ¿Cómo sigue narrando su defensa? En que realmente es contrario a lo que le están diciendo, de que él habla blasfemado contra Dios. Ahora narra la vida de José a ser llevado a Egipto. Ahora, notemos lo que está pasando. Él está tratando ahora unos personajes que son fundamentales para la fe judía. En este caso Abraham, que es el padre de la fe, que es el padre de los judíos. Ahora va a tocar a José, que de alguna manera José es un tipo de Jesucristo y que ellos debieron haberlo visto. Entonces ahora dice, mire, los patriarcas, movidos por envidia, y aquí lo está confrontando. No sé si ellos la pillaron, yo creo que sí, por eso lo mataron. Pero dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Y eso es lo que ustedes han hecho con el prototipo de José. O sea, José es la tipología, el tipo, con el antitipo, perdón. Y con el antitipo, en este caso Jesucristo, que fue lo que ustedes hicieron. Así como ellos, movidos por envidia, lo vendieron para Egipto, ustedes también, movidos por envidia, mataron a Jesús. Y no solo eso, me van a matar a mí también de la misma manera. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Es decir, Dios está con su pueblo. Y hay uno, él ya está contestando también la otra acusación que le están haciendo, porque está hablando blasfemias contra el templo. Le hemos oído decir que ese Jesús va a destruir este templo. Ahora, Jesús sí lo había dicho de otra manera. Pero entonces están diciendo, ¿cómo? Si el templo es el lugar donde está Dios. Ellos, los judíos, habían encerrado a Dios en el templo. Cuando el templo realmente, como lo vamos a ver más adelante, viene del hecho del tabernáculo, era para Dios decirle que ellos de alguna manera pudieran ver que Él estaba con ellos. La idea del templo, del tabernáculo, era Dios mostrar que Dios iba a estar con ellos, pero que Dios no estaba limitado a ellos, a ese lugar. Y aquí lo que Esteban le está diciendo es, mira, antes de que existieran los judíos, Dios llamó a Abraham. Antes de que Moisés los sacara de la esclavitud de Egipto y les diera la ley, Dios llamó a José y estuvo con ellos y los guardó. Es decir, Dios está en todo lugar. No solamente está aquí en este pueblo, estuvo en Mesopotamia, estuvo también en Egipto, donde estuvo José. En toda parte Dios está. Y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre su casa. Y luego narra a la familia de José morando en Egipto. Es decir, ¿cómo fue que la familia de José llegó allá? Es decir, en este caso los patriarcas. Porque recuerden que Abraham los saca, y lo que le está diciendo, para ponerlos en una tierra. Pero ¿cómo había profetizado de que iban a ser esclavos por 400 años? Bueno, para eso tenían que ir a Egipto. ¿Y cómo van a ir a Egipto? Entonces ahora les narra esa parte de por qué, cómo fue que fueron a Egipto. José fue a Egipto vendido. Pero ahora cómo los patriarcas van a ir a Egipto. Aquí está versículo 11.
Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y en Canaán. Y no solamente en Egipto, el hambre también estuvo en Canaán, donde estaban los patriarcas. Y hubo grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, porque recuerda que ellos fueron 3 veces. Y en la segunda vez, José se dio a conocer. Todo esto está en la historia de José, Génesis 39 en adelante hasta el 50. Y es la segunda vez. ¿Y cuál es la tercera vez? Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José enviando José hizo venir a su padre Jacob. Ahí está la tercera ida a Egipto. Pero ya vino con toda la familia. Y toda su parentela en número de 75 personas. Más o menos fueron 70, 75 personas, que era la familia que ya tenía, en este caso, José, allá. Y ahí están los 12 patriarcas. Entonces ellos van para allá. Ahora, ¿por qué esto así? Porque era la única manera en este caso. Y recuerden que toda la historia de Israel nos está hablando del Mesías. Porque ahora, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que le está mostrando? Dios estuvo en el asunto. Ahora, ¿por qué ellos van a Egipto? Aparentemente uno ve que por una hambruna. Pero ¿por qué se quedaron allá? Porque así Dios lo había decidido. Y vamos a ver después que ellos son esclavizados. ¿Pero por qué? Porque Dios luego tiene que levantar a un libertador que los va a sacar de Egipto. De la misma manera les está diciendo, es que ese Mesías, ese Cristo que ustedes mataron, ese Cristo al cual yo estoy predicando, le está diciendo al concilio, al consejo, a los judíos, ese Cristo es el dueño de la historia, que lo que les estoy relatando, y ese Cristo fue representado por ellos allá, por estos personajes. ¿Ustedes lo vieron o no lo vieron? Porque ustedes lo rechazaron. Versículo 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los patriarcas, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro a precio de dinero que compró Abraham de los hijos de Hermón en Siquem. Esa es la primera defensa que él hace, es decir, Dios está en el asunto y eso es lo que, esa es la predicación, eso es lo que yo estoy hablando, eso es lo que estamos predicando. Que realmente este Jesús al cual ustedes mataron y que están condenando y nosotros somos sus seguidores, sus discípulos, ustedes están en contra de algo que nosotros estamos hablando, que fue un cumplimiento que ya estaba establecido, pero ustedes no lo lograron ver. Número 2, su defensa sobre su blasfemia contra Moisés. Entonces ahí vemos los versículos 17 hasta el 37, pero otra vez vamos por partes. Él va a narrar la historia de Moisés en sus 3 etapas de 40 años cada uno. Pero primero narra la esclavitud de los judíos en Egipto. Recuerden que quedamos así, ellos fueron allá 75 personas, pero se quedaron allá. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto, ahí ya pasaron 400 años, levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y entonces, cuando habla de la muerte de sus niños de una manera, Esteban superficialmente está hablando de que en esos niños estaba el libertador, que era Moisés. ¿Y acaso eso no fue lo mismo que hicieron con Jesús? Herodes, cuando Jesús era niño, también lo quisieron matar. Es decir, ahí comienza a hablarle de que este Moisés es un tipo también de Jesús, al cual ustedes dicen que yo he blasfemado contra Moisés. Ahora comienza a decirles que eso no es así. Y luego comienza a narrarles la etapa, esos periodos que vienen. El primer periodo de 40 años en la vida de Moisés, versículo 20 al 29, dice así. En aquel mismo tiempo nació Moisés, en el tiempo que estaban matando a los niños, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Entonces ya está en Éxodo, usted lo lee, capítulo 1. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ahora note, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés ya tenía 40 años aquí, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. La Biblia dice que lo mató y escondió el cuerpo. Pero miren lo que Esteban ahora les dice. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad
por mano suya. Era lo que él pensaba, pero eso no era lo mismo que pensaban ellos. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo? Comenzando Moisés, que Dios lo tenía en el plan, y obviamente él ya sabía desde niño porque lo salvó, de que él iba a ser el libertador. Estos judíos no entendieron, no lo aceptaron y lo rechazaron. ¿Y acaso eso no es lo mismo que ustedes de una manera les está diciendo, gente del concilio, judíos, hicieron con Jesús? ¿No lo rechazaron? Y lo que le preguntan es: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces, al oír esta palabra, dice que Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Esa historia la conocemos nosotros, cuando él tiene que huir precisamente por eso. Luego narra el segundo periodo de Moisés de 40 años, versículo 30 al 34. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinai. Ahora, ¿dónde queda esto, hermanos? Obviamente él había huido allá, dice, se había ido para ese lugar, para ese desierto. Y ahí no hay tabernáculo, ahí no hay templo, pero mire, pero Dios se le aparece, porque otra vez Dios no está consignado a un lugar, como ustedes creen, judíos. Eso es lo que le está tratando de decirles. Dice que se le apareció en llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del cielo, que le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ah, ustedes judíos dicen que el lugar santo es el templo. Y me asesinaron a Jesús, que porque él habló mal del templo, y ahora me están acusando a mí de que yo hablé mal del templo, como si Dios estuviera ahí, ahí en ese lugar, sometido a un lugar. Mire, aquí le está diciendo: mira, Dios se le apareció a Moisés en ese lugar, y donde Dios está hay santidad. Por eso le dice: quite el calzado. Donde quiera que esté Dios hay santidad, no importa el lugar, cualquiera que este sea. Si Dios está ahí, ahí hay santidad. Pero ustedes están restringiendo la santidad de Dios a ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que también podemos tomar para nosotros hoy día? Que lamentablemente hay muchas personas que creen que Dios está en el templo, o lo que llamamos templo, o en el lugar de reunión. Entonces, cuando vienen al lugar de reunión como este, ahí hay santidad, y entonces ahí están, ahí adoran, ahí oran, ahí escuchan la palabra, porque ahí está Dios. Pero cuando salen del lugar, pasa, muchos, no ustedes, pero muchos creen que Dios está también consignado a ese lugar, y que Él no está por allá, entonces se puede hacer lo que se quiera. Pero Moisés le está diciendo: no, Señor, así no es. Esteban, perdón, les está diciendo: así no es. Versículo 33, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Ustedes que están diciendo que yo blasfemo contra Moisés, que estoy hablando en contra de Moisés, pues les voy a hacer un pequeño recuento de quién es Moisés y qué es lo que yo predico. Luego narra el tercer periodo de la vida de Moisés de 40 años, versículos 35 al 37. Dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Es decir, esos mismos israelitas que habían rechazado a Moisés son los que recibieron la liberación por mano de Moisés. Y ese mismo Jesús al cual ustedes han rechazado es el mismo Jesús que nos ha dado a nosotros la liberación de nuestros pecados, que nos ha salvado, y por eso le servimos, y por eso estamos aquí. Y ustedes nos persiguen y nos maltratan y nos llevan, y ahora
Pudiera haberlo dicho y ahora me quieren asesinar. Luego sigue hablando de Moisés. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés, note lo que le va a decir ahora, verso 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta los levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Ahora, esta es una profecía tremenda a favor de Jesús. Porque lo que él está diciendo y lo que Esteban está ratificando es ese Moisés que ustedes están diciendo, el cual yo estoy hablando mal de lo que yo, ahora vamos aquí, quiero cambiar la ley, están diciendo, estoy en contra de lo que Moisés había hecho. Pues déjeme decirle que al contrario, porque le estoy diciendo, yo estoy hablando de ese Moisés que él mismo dijo: de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, os voy a levantar profeta como yo. Y ese profeta como yo, hermanos, está apuntando a Cristo. Es decir, es Moisés el que está diciendo que Dios iba a levantar un profeta de esa descendencia igualito a Moisés. Es decir, en ese caso Moisés es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego cuando Cristo viniera, iba a cumplir precisamente lo que Moisés como sombra estaba reflejando. Porque Cristo ya era la realidad de esa sombra. Moisés es una sombra, pero Cristo fue la realidad. Y es el profeta que el Señor iba a levantar. Entonces lo que les está diciendo es: ustedes me acusan a mí, y mire, al contrario, yo estoy defendiendo a Moisés, y ustedes están rechazando a Moisés, porque ustedes están rechazando las palabras de Moisés, que él mismo dijo que iba a levantar un profeta, y él lo levantó, pero ustedes lo rechazaron. En cambio nosotros no, porque nosotros estamos hablando de Cristo, y ese Cristo es el profeta que Moisés habló, pero ustedes son los que han rechazado, no soy yo. Y luego viene su tercera defensa sobre su blasfemia contra la ley. Y ahí están los versículos 38 al 45. Allí narra cómo Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles. Versículo 38 al 40. Ya estamos en el tercer punto, ¿no? Su defensa. Ya vimos su defensa contra la blasfemia, contra Dios que le acusan. Su defensa contra la blasfemia contra Moisés que lo acusa. Ahora su defensa contra la ley. La blasfemia, su blasfemia contra la ley del cual están acusando. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y ahí comienza a hablar ya de la ley. Y con nuestros padres. Y que recibió palabras de vida que darnos. Ese Moisés, cuando estaba allá por medio del ángel, recibió palabras de vida para darnos a nosotros. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Aunque Moisés trajo la palabra de vida, era una palabra que les iba a dar vida a los israelitas, estos israelitas no la quisieron oír, no quisieron obedecer esas palabras de vida, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Es decir, vamos mejor por lo que hay en Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. No solamente Israel, y lo que les está planteando ahora Esteban a ellos, no solamente Israel rechazó a Moisés, sino que Israel rechazó la palabra de Moisés, es decir, la ley de Moisés, y dijeron: vamos tras otros dioses, no le queremos obedecer. ¿Quién es el que entonces está en contra de la ley? ¿Soy yo que les estoy diciendo, les estoy relatando lo que pasó, o son ustedes, judíos, que están igual que los israelitas de allá, que no obedecen al Señor? Porque si lo obedecieran, estarían recibiendo la palabra que yo traigo del Mesías, que se cumplió. Pero ustedes no la están recibiendo, ustedes rechazaron al Mesías, por lo tanto están igual que ellos, rechazando la ley. No soy yo el que está en contra de la ley, son ustedes. Narra cómo Dios se apartó de ellos y los entregó entonces a dioses extraños. Versículo 40 al 43. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron en lo que ellos pensaban.
en lo que ellos hicieron con su mano. Ahí se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Ahí es donde vamos a ver la idolatría de Israel en el desierto. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Me ofrecisteis eso? No. Porque lo que ustedes ofrecieron, como dice Pablo, a los demonios lo ofrecieron, no a Dios. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch, ¿vio? Y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Es decir, la razón por la cual entonces después fueron llevados muchas veces cautivos, Israel fue llevado cautivo precisamente por abrazar otros dioses. Entonces, todos los que rechazaron la ley directamente rechazaban a Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes, judíos? Han rechazado a Jesucristo, que es la palabra viva. Porque Dios le dio la ley a Moisés, pero la verdadera ley en este caso es el mismo Jesús. Y ustedes la rechazaron. Lo mismo con el templo. El verdadero tabernáculo, el verdadero templo no es el que se hicieron con las manos, sino Jesucristo. Es decir, todo el antiguo pacto se cumplió en Cristo y ustedes no lo vieron y ustedes lo rechazaron. Y ahora me están acusando a mí, que soy yo el que le he quebrantado todo esto, y por eso me van a pelar. Me van a matar, me van a asesinar por eso. Ahora narra cómo transportaron el tabernáculo, es decir, la presencia de Dios. Versículo 44, 45. Dice que tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Tenían la presencia de Dios en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Dice que lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y ahí mete a David. Ok, aquí ya hemos visto entonces varios personajes. Narra el tiempo de Abraham, narra el tiempo de José, narra el tiempo de Moisés, y ahora entra a hablar la última etapa, que es la etapa de los reyes, sobre todo en la construcción del templo, que es David y Salomón. Entonces ahora entra en esa parte, pero aquí está diciendo: mira, ¿cómo fue que se sostuvieron y por qué entraron a la tierra prometida? No todos, porque todos quedaron en el desierto, la gran mayoría. Pero ¿por qué el Señor conservó ese remanente? Pues porque de alguna manera, cuando ellos llevaban el tabernáculo, de alguna manera la presencia de Dios iba con ellos. Y entonces entramos a su última defensa, número 4, sería su defensa sobre la blasfemia contra el templo, versículo 46 al 50. Entonces, recuerden cómo terminó el 45 hasta los días de David. Y entonces ya dice el versículo 46: o sea, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Aquí la palabra es templo. Mas Salomón le edificó casa. Y lo que está diciendo es, bueno, David quiso construir un templo y hasta tuvo mucho dinero y mucha plata, pero el Señor le dijo: no, usted no lo va a hacer. Guarde lo que tiene allá, pero va a ser su hijo y que lo va a construir. Por eso, en la construcción del templo podemos ver a David y podemos ver a Salomón, porque los dos, Salomón lo construye obviamente, pero con dinero que dejó su padre David, porque David en su corazón tenía el anhelo de construir el templo. Entonces ahí entramos a ver esa defensa, cuando él está diciendo: a ver, ustedes me están acusando a mí de que yo estoy en contra del templo, pero les voy a decir qué fue lo que pasó. David se propuso en su corazón construir el templo, el tabernáculo, mas Salomón le edificó. 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, esto también lo dijo el apóstol Pablo en Hechos 17 por allá, como dice el profeta, creo que aquí se refiere a Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y el mismo Salomón también lo había dicho de otra manera. Si Dios no habita en templos hechos de mano, entonces la pregunta es: ¿qué casa me edificaré? Dice el Señor, y eso lo dijo Salomón. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora miren cómo arranca con su defensa. ¿Por qué ustedes están tan celosos por el templo? ¿Por qué ustedes, judíos, no entendieron que cuando Jesús dijo: destruiré este templo en 3 días y lo levantaré?
destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, y no entendieron que hablaba del cuerpo de él, porque él es el templo real, el templo verdadero. ¿Y por qué no entendieron que cuando estábamos hablando y Jesús está hablando de la segunda venida, que ellos mismos dijeron, ay, qué templo tan hermoso, mire, 46 años, toda la belleza, y el Señor les dice, mira, este templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra? Porque Jesús dijo esa profecía que inclusive se cumplió, porque recuerden que Hechos fue escrito, dijimos más o menos en el año 65, no se ha cumplido la profecía, pero 5 años después se cumplió. Entonces, Jesús habló de una profecía, y que porque él dijo que este templo iba a ser destruido, entonces ahora ustedes acusan a Jesús, lo acusaron y por eso lo mataron, y ahora me están acusando a mí de que yo estoy hablando en contra del templo, defendiendo el templo como la presencia de Dios. ¿Y acaso Dios puede ser confinado a un lugar del templo? ¿Acaso el mismo Salomón, cuando estaba edificando el templo, dice, Señor, pero aunque este templo es tan grande y tan inmenso, dice, pero nada te puede contener? Este templo no te puede contener porque es mucho más grande, no hay un lugar que te pueda contener. Ustedes están defendiendo a Dios en un lugarcito, y por eso me acusan. No, Dios hizo un templo, el tabernáculo primero, y luego lo hizo el templo como una tipología de que mi presencia iba a estar allí, pero realmente ese templo lo que está hablando es de Jesucristo, que es el verdadero templo. ¿Se acuerdan cuando dice en Juan 1:14, dice que nosotros vimos, dice que el Señor vino y habitó entre nosotros, y que vimos su gloria? Esa palabra habitó ahí realmente es tabernaculizó. Es decir, Jesús es el templo de Dios, Jesús es el tabernáculo, Jesús es el que contiene la presencia plena de Dios, no un lugarcito hecho por los hombres. Y entonces, y si ustedes me acusan a mí de que yo hablé contra el templo, pues aquí les estoy demostrando que no, porque ese templo nosotros lo entendimos claramente que era una tipología del verdadero templo. Ustedes son los que no lo entendieron. Entonces lo que estaba haciendo Esteban aquí otra vez es acusándoles, porque ese templo no podía contener a Dios, en cambio Jesucristo sí lo entiende. Vamos al quinto punto, hermanos, que ahora viene la confrontación a los judíos. Después de que él hace su defensa en estos 4 bloques que vimos nosotros, y él entonces, de las acusaciones que le hicieron, usted está en contra de Dios, usted está en contra de Moisés, usted está en contra de la ley, usted está en contra del templo. Cuando él hace su defensa, entonces ahora viene la confrontación directa que les hace. Versículo 51. En esta confrontación, hermano, vamos a ver varias cosas. Primero, los acusa de ser ellos al igual o lo mismo que sus padres, resistiendo al Espíritu Santo. Versículo 51 les dice, duros de cerviz. Y ahí ya después de que les habla, ahora les aplica, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. La palabra incircunciso les dio duro porque está diciendo, en otra palabra, ustedes no son regenerados y por eso ustedes no pueden entender el Evangelio. Por eso ustedes, aunque leen el Antiguo Pacto, no entienden, porque el velo les queda oscurecido, no pueden ver, no pueden entender nada, a menos que Dios haga una obra. Pero ustedes entonces son duros de cerviz, es decir, no agachan, no se doblegan ante Dios, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, note, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Por qué les hizo ese recuento? Para decirles, la gran mayoría de ellos resistieron a Dios, y ustedes están igualito que ellos, lo han resistido. Así que yo no soy el culpable de lo que ustedes me acusan de lo que ustedes mismos son. Luego los acusa de ser los asesinos de Jesús, como lo hicieron con los profetas. 52. Pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? No sé si ellos pensarían, a ver, ¿a cuál? ¿No? A todos los profetas. Todos los profetas del Antiguo Pacto fueron perseguidos por los mismos judíos. Por eso él pregunta, ¿a cuál? Muéstrame. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y luego dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo o la venida del Mesías. Un profeta se levantaba a hablar de la venida de Jesús, lo mataban. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Es decir, ustedes también capturan a los profetas o a los que hablan bien de Dios, ustedes también los capturan y los matan. Y les dijo asesino en su cara.
Y luego le dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Ve cómo las acusa ahora? Ustedes recibieron la ley de Moisés igual que ellos allá, por mano de ángeles. Y ustedes no la guardasteis, no la guardaron. ¿Quién es el que está en contra de la ley aquí? ¿Soy yo o son ustedes? ¿Sí ven cómo lo está acusando? Y luego, ¿esto qué hizo? Esto los enfureció obviamente. Y más cuando Esteban dijo que había visto al Señor, versículo 54. Dice que oyendo estas cosas, ahora vamos a mirar esto que me llamó mucho la atención, se enfurecían en sus corazones. Me enfurecieron y crujían los dientes. ¿Cómo crujían los dientes? Como un perro, ¿no? Rabioso. Y crujían los dientes de ira, pero esto no era de ¿qué? De frío, ¿no? Sino de ira contra él, ¿te imaginas? Pero luego dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Ellos no pudieron ver eso. Lucas, que está narrando, está diciendo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. No sé si fue que él habló o lo dijo, pero Lucas nos narra eso. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hay otras versiones que dicen que Jesús estaba sentado, de pie, a la diestra de Dios. Siempre Jesús se presenta sentado. La Reina Valera no lo dice así, pero otras versiones dicen que Jesús estaba de pie. Obviamente no vamos a caer en el error, como algunos han dicho que era que estaba de pie, porque ese personaje era muy importante. No. Si él estaba de pie, hermano, era sencillamente por una razón, y creo más que todo, bueno, o dos. Una, porque él estaba esperando al primer mártir de la era cristiana. Fue Esteban, el primer mártir. Creo que al estar de pie, lo estaba esperando, pero más que eso yo pienso que es otra cosa. Porque dice que él estaba a la diestra del Padre. Lo que yo puedo pensar acá es que se está cumpliendo la misma palabra de Jesús. ¿Se acuerda que él dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre? Y es muy probable que eso es lo que estaba pasando. Ahí está el Padre y ahí está Jesús viendo a aquel que va a ser mártir, que con una valentía y lleno del Espíritu Santo confesó a Jesucristo hasta el último momento delante de todos los hombres. Y entonces Jesús ahora lo está confesando delante del Padre. ¿Y qué dijo? 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. ¿Qué más vio? Y al Hijo del Hombre, ahí donde está la palabra, que está de pie a la diestra de Dios. Y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Bueno, aquí no dice de pie, que está a la diestra de Dios, pero que se cree que ahí está esa palabra. Pero ¿qué fue lo que él vio? Los cielos abiertos. ¿Y qué más vio? Al Hijo del Hombre. Y es bien interesante esa palabra, porque el Hijo del Hombre acá no se había mencionado, se mencionaba en Daniel. Aquí cuando habla del Hijo del Hombre está hablando específicamente del Mesías, del Hijo de Dios, el mismo que vio Daniel, y lo veo allá. Ahora, decir esto es impresionante porque acuérdense que ellos han matado a Jesús, y precisamente ellos no creían en Jesús, y precisamente lo que Esteban está hablando es de Jesús. Entonces esto nos lleva al último punto, que es su muerte cruenta como una represalia. Su muerte cruenta como una represalia, versículos 57 al 60. Ellos entonces decidieron no escuchar más, y asesinaron a Esteban como un blasfemo. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, note esto, se taparon los oídos. Hermano, ¿sabe usted qué significa eso, taparse los oídos? Cuando, en ese tiempo, cuando una persona no estaba de acuerdo con algo, es decir, no te escucho más, ya. No me interesa lo que estás hablando, ya. Cuando ellos se tapan los oídos, están diciendo, lo que usted dijo, perdone la expresión, vale huevo para nosotros. O sea, hermanos, aún Dios le dio a esos judíos la oportunidad de arrepentirse con este discurso que les está haciendo Esteban. Pero aún así su corazón es tan incircunciso, tan tapado, que dijeron, no te vamos a oír. No nos importa lo que estás diciendo, nos importa 5 lo que dijo. Entonces dice que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Pero note lo que hace, 58, y echándole fuera de la ciudad. Ay, ¿por qué no le mataron ahí? Porque ellos no tenían permiso. Ellos no tenían permiso. Es decir, los judíos no podían asesinar a nadie. Los judíos lo que tenían que hacer era llevarlo ante los romanos y hacer un juicio para que los romanos dictaminaran la muerte. No, ellos no. Y también ellos
sabían que si iban en este caso a asesinar a alguien, había unas personas en el antiguo pacto, ya son pecados por los cuales ellos podían matarlos a piedra, y son precisamente estos: el rechazo a la ley, el rechazo a Moisés, el rechazo en este caso a Dios directamente, el rechazo al templo. Eso merecía la muerte, pero en la ley de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sacaron de la ciudad. Pero aquí hay algo muy impresionante. Lo echaron fuera de la ciudad, le apedrearon. Lo que se cree aquí, hermanos, es que ellos, como no lo llevaron a un juicio y ellos no tienen autoridad para asesinarlo, lo que hicieron fue que lo lincharon. Es decir, sin un juicio. Esteban murió mártir sin un juicio legal. Él fue linchado por el pueblo, el mismo pueblo, porque recuerde que ellos alborotaron al pueblo. Es decir, ellos, todo esto en el concilio, alborotaron al pueblo. Mucha gente que valoraba a Esteban y que eran de pronto, digamos, en este caso, se acercaban a los cristianos, lo veían como bien, fueron alborotados. ¿Por qué? Porque estos falsos testigos dijeron: este hombre blasfemó contra Dios, blasfemó contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Entonces, claro, eso enfureció a los judíos, y si tenían algún aprecio por los cristianos, se enfurecieron: le vamos a acabar con él porque es imposible. Es decir, se metió con nosotros, y se cree que lo lincharon. Y aquí aparece algo que me llama la atención, lo vamos a comenzar a ver. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto es interesante, porque ya en el capítulo 8 vamos a comenzar a ver, bueno, el capítulo 9. Ahora volvemos a Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién murió semejante? Jesús. Así que Esteban, hermanos, dio testimonio de Jesús aún hasta en su muerte. Recuerden lo que hemos dicho: ¿qué es ser santo? Es parecernos cada vez más a Jesús. Aún en su muerte, Esteban se llegó a parecer a Jesús. Pero podemos pasar rapidito al versículo 8.1, porque en el 8.1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Ahora, se cree que Saulo, dice que ellos pusieron las ropas al pie de un joven llamado Saulo. Dice joven allí, pero no se lo imagine como un joven. A las personas entre 30 y 40 los llamaban jóvenes. Así que se cree que Pablo ya hacía parte del Sanedrín, del concilio, pero era de los más jóvenes. Entonces tendría por ahí 30, 35 años tendría máximo en ese tiempo. Entonces, pero él estaba allí, lo que quiere decir, y cuando dice que él consentía en su muerte, que él fue uno de los que apoyó la muerte de Esteban. Él escuchó todo el discurso, él escuchó todo lo que pasó, y él apoyó la muerte de Esteban. Pero Dios comenzó a usar esto ya para irlo preparando, porque recuerda, como él le dice, lo vamos a ver después, está dando cosas contra el aguijón. Ya lo está preparando. Ahora vamos a mirar un poquitico esa muerte que es muy semejante a la de Jesús. En Lucas 23 a 34 leemos lo siguiente: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo a Esteban cuando iba a morir? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y en Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y entonces, ¿qué dice aquí Esteban? Y dice que mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y de esa manera expiró. Con esta muerte, mi amado hermano, y el primer mártir, hay una especie de transición, como lo habíamos dicho hace 8 días, entre dejar Jerusalén y comenzar a cumplir el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? En Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos de Jerusalén. Ya fueron testigos de Jerusalén. Ahora Dios permite esto porque ahora, a partir del capítulo 8, vamos a ver que ellos van a ser testigos ahora en Judea, en Samaria. Y tiene que ser así. Y ya prácticamente Pedro va a comenzar a salir de la escena para entrar ahora con el apóstol Pablo. Así que eso fue lo que pudimos ver, y pues lo prediqué de esa manera porque yo quería sacarlo en un solo sermón. Realmente es una lectura muy enriquecedora.
¿Qué vimos allí entonces hoy, hermanos? El discurso de Esteban y su muerte. Como le dije, vimos, lo habían acusado de 4 cosas. Entonces vimos su defensa sobre la blasfemia contra Dios, sobre la blasfemia contra Moisés, sobre la blasfemia defensa contra la ley y defensa sobre la blasfemia contra el templo. Luego vimos en quinto lugar su confrontación a los judíos y su muerte cruenta como represalia. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer aquí es, hermano, ¿y cómo estamos nosotros? Esteban los acusa de resistir siempre al Espíritu Santo. ¿Y por qué resisten al Espíritu Santo? Porque ellos, hermanos, rechazaron realmente a Moisés y a sus escritos. Ahora nosotros tenemos, hermanos, el Evangelio. Si nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios en el Evangelio, nosotros estamos también de alguna manera resistiendo y estamos rechazando y estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso tenemos que revisar bien quiénes somos, porque a veces fácilmente culpamos a estas personas, pero nosotros que los culpamos fácilmente estamos igual, porque eso fue lo que pasó con ellos, culpando a Esteban de algo que supuestamente él había hecho, aunque fueron testigos falsos, pero de todas maneras ellos eran los que estaban haciendo todo el mal. Así que aprendamos de esto, hermanos, y pues Esteban queda como el primer mártir, indicando con esto, hermanos, que el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que nos va a funcionar todo bien, y a la larga Dios en su soberanía es el que sabe cómo ha de morir cada cual. ¿Está usted dispuesto a entregar la vida como lo hizo Esteban por el Evangelio? Oremos.